Suscitaremos estos temas, por ejemplo, en temas de democracia y derechos humanos en Cuba. Pero yo creo que podemos hacer más para apoyar a la gente de Cuba y promover nuestros valores interactuando con ellos. Estos 50 años han demostrado que el aislamiento no funciona. Ha llegado la hora de un nuevo enfoque. En segundo lugar, le he dicho al secretario Kerry que revise la designación de Cuba como patrocinador de terrorismo. Esto estará basado en los hechos y en la ley. El terrorismo ha cambiado en las décadas recientes. En momentos que enfocamos en amenazas de Al-Qaeda a ISIL, un país que renuncia al uso del terrorismo no debe tener ese tipo de sanción. 3. Estamos tomando medidas para aumentar los viajes, el comercio y el flujo de información a Cuba y de Cuba. Yo creo esto es fundamentalmente sobre libertad y apertura, y también expresa mi creencia en el poder de cuando la gente actúa en conjunto. Así que estadounidenses ahora podrán viajar a Cuba, usar tarjetas de crédito y de débito estadounidenses en la isla. Nadie representa mejor los valores de Estados Unidos que la gente de Estados Unidos. Yo creo que este contacto, en última instancia, va a ser más para darle más poder al pueblo cubano. También pienso que más recursos deben poder llegar a la gente de Cuba. Así que estamos aumentando las remesas, los límites de remesas. Yo creo que las empresas estadounidenses no deben estar en desventaja, que un mayor comercio es bueno tanto para los estadounidenses como para los cubanos. Así que vamos a facilitar transacciones autorizadas entre Estados Unidos y Cuba. Instituciones financieras de Estados Unidos podrán abrir cuentas en instituciones financieras cubanas y será más fácil que los exportadores estadounidenses vendan bienes en Cuba. Yo creo en el libre flujo de la información. Lamentablemente, nuestras sanciones le han negado a los cubanos acceso a tecnologías que han dado mucho poder a individuos por todo el mundo. Así es que voy a promover las conexiones entre Estados Unidos y Cuba, y de manera que las empresas de ambos países se van a poder comunicar mejor. Y esos son los tipos de medidas que yo puedo tomar como presidente para cambiar esa política. El embargo, impuesto ya por décadas, ahora ha sido codificado en legislación. Al desenvolverse estos cambios, y le pido al Congreso que tenga un debate sobre la eliminación del embargo. Ayer hablé con el presidente Castro para finalizar todos los detalles y para describirle cómo podemos proceder. Le puse en claro mi creencia de que la sociedad cubana